Hola, profe. Hola, profe. Profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bien, todo bien. Bueno, estuvimos medio demorados porque, bueno, estamos esperando justamente que se conecten la mayoría, como siempre lo hago. Y bueno, ahora estaríamos en condiciones de empezar justamente a ver lo que había quedado planificado de la clase anterior. ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es que charlemos un poquito con respecto al trabajo, este práctico número 7, y poder saber si han logrado avanzar o han podido elegir algún trabajo donde puedan desarrollar los pasos o las consignas en realidad del trabajo práctico, y después yo explicarle algunas cuestiones conceptuales que seguramente van a tener que desarrollar, y yo también le quiero dar el material para que ustedes lo puedan desarrollar y el concepto de lo que tienen que hacer. Así que bueno, en esta instancia poder escucharlo a ustedes sobre qué es lo que han podido recopilar y en base a eso poder trabajar. No sé si han avanzado en algo. Yo te mandé la primera parte de la actividad, profe. ¿Era así? Yo había entendido que era así. ¿O no? ¿O esto era todo junto? No. Habíamos quedado que la primera parte, que eran las preguntas, que justamente esas preguntas respondían a lo que habíamos estado viendo la clase del lunes, y que para hoy pudieran tener un avance con respecto al trabajo que ustedes van a elegir como materia de cuestión práctico real, del punto número 2. Listo. Sí, entonces sí, había entendido bien. Yo tengo un taller de carpintería y iba a hacer una de las tareas que es el cepillado. Está bien, ¿quién me está hablando? Porque no lo logro. Yo, Elías. Ah, Elías. Y tenía pensado hacer eso, no sé si puede ser o cómo. Sí, el puesto sería de carpintero. Claro. Y el trabajo que vos vas a elegir puntualmente es el cepillado de la madera. Claro, sí. Sí, si ese es el trabajo, vas a tener que describir y conocer qué es lo que, qué es lo que realmente hace la persona en ese puesto, y luego identificar las tareas para poder después empezar a trabajar por tarea la identificación de factores de riesgo ergonómicos. Listo, profe. Bien. ¿El resto? Yo elegí la colocación de piletas de fibra de vidrio. Sí. Bueno, en base a eso hice las tareas, por ejemplo, bueno, al trabajo ese le escribí todas las tareas, por ejemplo, señalar dónde se va a realizar, dónde se va a colocar la pileta, las excavaciones, bueno, describí todas las tareas. Lo que no entendí, que después, viste que hay que llenar la planilla del anexo 1. Es Sí. como por cada tarea hay que llenar todas esas planillas o en general. Bueno, mira, primero, vos le dijiste la actividad vinculada a la colocación de piletas. Me imagino que en esa actividad vos vas a tener distintos puestos de trabajo, como primero para orientarte. Suponte, vamos a trabajar sobre esto. Si vos tenés, vamos al punto de que la persona o el grupo de personas tienen que realizar el cavado del suelo, del piso, para poder tener el lugar donde se va a instalar esa pileta. Vos ahí podés tener dos puestos de trabajo.
podés tener el encargado de la cuadrilla y después tener personal de la cuadrilla. Lógicamente, y tal vez las actividades no sean la misma para una persona que para la otra. Yo te sugiero que en ese caso, para que vos puedas identificar de forma más fácil por tarea que hace esa persona, que elijas el puesto de, digamos, personal de cuadrilla operativo, que va a ser el cavado del piso, justamente con las herramientas y materiales que tengan a disposición, que en este caso me imagino que usan palas. Claro. Bueno, entonces, en esa tarea, en ese puesto, vos vas a tener una tarea que puede ser una tarea, y después tal vez puedas tener otras tareas vinculadas, lógicamente, que pueden ser el desplazamiento de la tierra que se extrae desde un lugar a otro en esa superficie de trabajo a través de una carretilla. Digo, no sé si es así o no, pero ahí vas a tener otra tarea. Claro, yo lo entendí mal entonces, porque yo lo había hecho como, o sea, desde el principio hasta el final de la pileta. Y en base a eso fui sacando tareas. Entonces me tengo que concentrar, por ejemplo, en excavación solo y en base a la excavación, por ejemplo, saco tareas de ahí. Claro, porque ese está bien, ese es un trabajo que vos lo fuiste desglosando. ¿Y en puesto qué puesto pusiste, por ejemplo? Claro, no, me equivoqué, o sea, lo entendí mal. Porque ahí, en ese aspecto, cuando vos pongas un puesto, suponte que pongas el encargado. Lo más probable es que el encargado tenga que supervisar, indicar cómo van a realizar ese trabajo para poderse ir en este aspecto de poder llegar al objetivo final. Claro. Pero poco probable de que se ponga a trabajar justamente con la cuadrilla para llegar a tener la superficie que sea requerida para luego instalar la pileta. Claro. Pero por eso yo te sugiero que te focalices, si bien el trabajo va a ser instalar piletas, vos focalizate a lo mejor en el sector y en el puesto básicamente, para que a partir del trabajo puntual vos puedas desglosar las tareas. Porque fíjate que la planilla te va a pedir puesto principalmente. Claro. Te va a ser mucho más sencillo y más fácil. Buenísimo. Entonces lo voy a hacer así. Bueno. Profe, mientras... ese trabajo es lindo desde el punto de vista de que vas a poder identificar factores de riesgo que tienen que ver con el levantamiento tal vez y descenso manual de carga o empuje y arrastre si hay una carretilla, posturas forzadas. Sí, tiene Profe. Sí. Yo había elegido el puesto de panelista ahí en la planta. Sí. Por el hecho de que, como tiene que estar las 8 horas sentado y tiene que estar las 8 horas manejando la computadora, por el tema de las posturas y por el tema del problema de las muñecas, el túnel carpiano. Por problemas de manguito rotador, movimientos repetitivos, digamos, y las posturas de la espalda. Sí, sí. Fíjate que cuando vos empieces a identificar cuáles son las tareas que hace esa persona, y particularmente lo que tiene que ver con movimientos repetitivos de las extremidades superiores, ahí va a haber un factor preponderante que va a ser el tiempo en que esa persona ejecuta el trabajo que uno está considerando como repetitivo en las extremidades superiores. Que la resolución 886 te considera aquellos trabajos o monotareas que tienen una duración de 4 o más horas durante o en la jornada de trabajo. Entonces tal vez eso va a ser lindo desde el punto de vista para identificar en una primera instancia y responder a ese primer punto, a ese primer paso.
Claro, y al estar ahora es más de 4, por eso. Sí, pero ahí lo que vas a tener que identificar, si primero se representa un ciclo, existe algún ciclo de trabajo, donde ese ciclo de trabajo, en su inicio y en su fin, tenga de alguna manera movimientos de los segmentos superiores, en este caso mano, muñeca y antebrazo, de formas similares, donde se ejecuten acciones técnicas también de alguna manera similares, que conlleven algún tipo de esfuerzo. Entonces eso es un trabajo de observación también y reclutamiento de datos para después, a la hora de decidir si existe o no un movimiento repetitivo de forma continua o discontinuada durante la jornada de trabajo, que de alguna manera cumpla con el ciclo con la jornada o el periodo de trabajo de exposición de 4 o más horas. Bueno, profe, entonces me focalizo en eso. Sí, y posturas forzadas, lógicamente podés tener, por el hecho de la ubicación también del cuello y de la espalda o de algunos segmentos, lógicamente si vas a ver también la parte de extremidades superiores de las muñecas. Yo ahí después, ahora cuando terminemos esto, les voy a estar cargando los criterios para que ustedes vean y repasen y cómo van a tener que considerar en este caso cuando existe una posible postura forzada en esta primera instancia. Pero sí, está bien, Pablo. ¿El resto? Bueno, muchas gracias. Bien, y ahí tenés manejo manual de carga. Bien, bien. O sea que es un peso que cuando vos, si lo consideras como levantamiento y descenso manual de carga sin transporte, estás manipulando un peso superior a los 2 kilos hasta 25 y posiblemente, como decís vos, superior a los 25 kilos. Está bien. ¿Y tenés transporte ahí, Sergio, también? ¿O es solamente levantamiento y descenso? Ajá. Bien. Bueno, ahí para considerar si existe transporte o no, ten en cuenta de que si la persona camina con carga más de 1 metro, existe transporte. Entonces, esos datos también los podés recopilar propiamente en el trabajo, consultándole a la persona que desarrolla el trabajo ese. Sí, sí, bien, bien. Bueno, está bien, tenés algunos factores ahí de riesgos que van a ser relevantes, importantes y fáciles de identificar. ¿Qué es importante de esto? De que cuando ustedes empiecen a identificar los factores de riesgo, automáticamente piensen cuál es el segmento primero corporal expuesto, en este caso. Y segundo, que después viene la parte que van a tener que empezar a vincular y relacionar con las características propias del trabajo, lógicamente, el agente, que yo ya les voy a explicar qué es lo que es,
el tiempo de exposición la enfermedad o el trastorno musculoesquelético que puede desarrollarse en el tiempo por ciertas características propias del trabajo y ciertos niveles de riesgo, lógicamente, del segmento ese que se encuentra expuesto. Por ejemplo, vos, Sergio, ahí marcaste algo que es fácil de identificar, que es el levantamiento y descenso manual de cargas. Hasta 25 o superior a los 25 kilogramos. Entonces, el segmento que se encontraría expuesto en ese caso sería la columna. Digo yo, al tener que realizar algún tipo de movimiento corporal, flexión de columna, me imagino, para poder levantar o bajar esa carga de mala manera, porque generalmente se suele trabajar en estas condiciones. Y vos corregime, Sergio, si es lo que estuviste relevando o no. Bien, y ahí en la parte de levantamiento, ¿se flexiona la columna, la espalda? Ah, bien, bien, bien. Bueno, de alguna manera, ¿por qué te digo esto? Y que también va a servir para la evaluación, para saber si es tolerable o se presume que no es tolerable, porque vos a partir de esto vas a identificar el segmento corporal expuesto, que en este caso es la columna. Después, si existen o no posturas forzadas que repercutan sobre ese segmento expuesto. En este caso, si vos me decís que la columna se mantiene erguida, no habría problema porque justamente eso es lo recomendable, pero ahora se está generando una rotación, me estás diciendo, de la columna que no sería aconsejable. Y por otro lado, ya teniendo que ver con este segmento expuesto, la repetitividad también que se da. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque no es lo mismo hacerlo una vez al día, que hacerlo 20, que hacerlo 50, que hacerlo 150 veces al día, donde vas a tener una carga, un objeto que se va a levantar, un movimiento repetitivo, en este caso de la columna, y por otro lado puedes llegar a acompañarlo a una postura forzada de la columna. Entonces son tres variables que de alguna manera van a repercutir en el segmento corporal expuesto y que posiblemente pueden estar, te vuelvo a repetir, por las características y los niveles de riesgo, las condiciones de trabajo, en condiciones que en un tiempo se genera algún tipo de inconveniente en esa zona. ¿Alguno más? ¿Ha elegido otro? Yo estuve viendo, profe, tengo el video de un trabajo de panadería. Sí. O sea, yo lo dividí en 3 etapas. Una parte que primero la persona agarra la bolsa de harina grande, que creo que tiene como 50 kilos, la pone dentro de la amasadora, después la parte en que saca la masa, la deposita en la mesa para hacer los bollitos y cortarla, y después otra parte en que las traslada en bandejas. Sí. Y ahí tengo la parte de levantamiento de cargas con la bolsa, rotación y postura forzada cuando cambia la masa de lugar, que la saca de la amasadora, y trabajo repetitivo cuando hace la parte de los bollitos. Bien. Eso lo separé en 3 etapas diferentes. En 3 etapas y tenés 3 tareas bien marcadas. Claro, en el mismo puesto. Y tengo un video para sacar capturas de las posturas en cada etapa. Está bien, porque justamente eso, lo que vos estás haciendo, Facundo, se trata de observar, de mirar y no solamente también de entrevistar, porque justamente todas estas cuestiones en esta primera instancia vamos a tener que mirar mucho y observar
y esa instancia que ustedes están haciendo en lo práctico, luego se trae a lo administrativo digital, si se puede decir, y es allí donde se le presta más atención a estas cuestiones. Es, una vez observado y relevado toda la cantidad de datos posible, luego vamos a la parte digital y empezamos a verificar y tener datos más objetivos acerca de lo que estuvimos haciendo, y estos datos más objetivos tal vez nos ayuden en los registros fotográficos, y yo siempre digo, ¿por qué no en las filmaciones, en estos casos que nos van a ayudar a poder completar y desarrollar con mayor objetividad la primera evaluación inicial, que en este caso es lo que ustedes están haciendo. Por eso, como recomendación para todos, es más allá de entrevistar a las personas y recolectar datos, si pueden tomar fotografías, siempre y cuando les permitan, o filmar, les va a ayudar de mucho para después poder trabajar en la parte administrativa y digital. Bueno. Además, un video sirve más, profe, por el hecho de que, aparte de la descripción de la tarea, por ahí en un video podés ver que, si bien las características de la tarea o los materiales, ya sea si es el levantamiento manual de cargas, no implican mayores riesgos por el peso o lo que sea, por ahí los trabajadores, de acuerdo a la experiencia, tienen como costumbres de hacer giros raros o toman como diferentes hábitos que en la explicación de la tarea no se ve, y en un video de la persona haciéndolo sí. Y eso se puede corregir con una capacitación. Sí, por supuesto. Por supuesto, todo lo que sea video en imágenes que uno puede registrar y después observar y mirarlo detenidamente es de mucha utilidad. Y también esto de utilizar registros de videos, toma de fotografías y todos esos datos que son representativos de la tarea puntualmente, se utiliza mucho en los métodos de evaluación que realizan los profesionales con conocimiento de neuronomía o ergónomos para la hora de aplicar el método adecuado de acuerdo a las características propias del trabajo y del factor a evaluar y para obtener el resultado final sobre ese factor de riesgo. ¿Qué les quiero explicar yo antes de que termine la sesión esta? Porque después tengo clase con los chicos de primero, en realidad tengo algunas entrevistas con ellos. Voy a dejar de compartir esto. Profe, Sí. yo estoy viendo de hacerlo en un taller mecánico. Todavía bien puntual, no sé la actividad que voy a hacer, pero estoy viendo cuál. Porque tenía ganas de hacer ¿Hola? ¿Me Sí, escuchan? justo empezó a sonar el teléfono, disculpa. Sí. ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, Sí, ahora sí. ahí está. Tenía ganas de hacer la parte de cambio de embrague, de cuando se baja una caja. Pero el tema es que esa actividad no se hace todos los días. Quizás cada 15 días se hace, no sé si se puede hacer. Sí, yo te sugiero, para que vos no esperes tanto a que se vuelva a realizar ese trabajo, que hagas sobre el trabajo que estén haciendo ellos normalmente. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien uno tiene que también trabajar sobre las tareas que también son representativas, y acá empezamos a utilizar un poco el criterio, ¿no? Que sean representativas, donde podamos llegar a tener algún tipo de factor de riesgo que por la actividad sea más preponderante que sobre otros. En este caso yo te digo que seleccione lo que estén haciendo hoy para que Bien. vos puedas desarrollar el trabajo. Bien. ¿Por qué? Porque estos puestos así, por ejemplo, el mecánico, el de ferretería, o alguna otra actividad, son variables los trabajos que hacen y no siempre se hacen, o las tareas que se hacen puntualmente. Entonces, seleccionar la tarea puntual que se esté haciendo y empezar a trabajar sobre eso. Bien. Iba a esto. Ustedes van a ver en el trabajo ahí que yo les pido que me identifiquen el agente
de alguna manera, y las trastornos musculoesqueléticos o enfermedades profesionales vinculadas al segmento corporal expuesto a largo plazo, en el caso de que las características sean desfavorables. Entonces, acá hay un decreto, que es el decreto 49 del año 2014. Podrán ver que el año es menor al de la resolución 886 del 2015. En este decreto lo que hace es considerar nuevas enfermedades profesionales al listado que ya existía. Ese listado es el decreto 658 del año 96. Y lo que hace este decreto es reconocer 3 nuevas enfermedades profesionales, que una de ellas es las enfermedades que tienen que ver con las hernias inguinales, directas y mixtas, y hernias plurales. Por otro lado, las varices primitivas bilaterales. Y por otro lado, la hernia discal lumbrosacro, con o sin compromiso radicular, que afecta a un solo segmento columnario. Al margen de esto, de determinar, de reconocer estas enfermedades profesionales, fíjense que determina cuál es el agente para cada una de ellas que puede existir y que va a ser causante o que va a estar vinculada a esa enfermedad. Entonces, en el caso de las hernias inguinales, lo que establece es que el agente va a ser el aumento de la presión intraabdominal. Por otro lado, el agente en las varices primitivas bilaterales se va a considerar el aumento de la presión venosa en miembros inferiores. Y, por último, el agente para lo que es hernia discal en la columna tiene que ver con carga, posiciones forzadas y gestos repetitivos de la columna vertebral lumbrosacra. Por eso es que yo, cuando hablaba con Sergio, no solamente hablábamos del peso de la carga, del objeto, sino que también yo tenía en consideración la posición forzada de esa columna y la repetitividad que puede tener en la jornada de trabajo. Para cada agente y enfermedad, determina una lista de actividades laborales que pueden generar exposición a ese agente. Para este caso, que yo le estoy dando como ejemplo, carga y posiciones forzadas y gestos repetitivos de la columna vertebral lumbrosacra, las actividades vinculadas a esa agente son aquellas tareas que requieren de movimientos repetitivos y oposiciones forzadas de la columna vertebral lumbrosacra que en su desarrollo requieran levantar, trasladar, mover o empujar objetos pesados. Estos objetos pesados, nosotros vamos a tener en consideración lo que establece el protocolo de la resolución, y vamos a considerar todos aquellos objetos que pesan más de 2 kilogramos. ¿Bien? Para el agente aumento de la presión venosa en miembros inferiores, las actividades laborales vinculadas y relacionadas son todas aquellas tareas en cuyo desarrollo habitual se requiere la permanencia prolongada en posición de pie, estática o con movilidad reducida. Y acá es importante porque acá también nos da una serie de conceptos de qué es lo que es bipedestación estática, qué es lo que es bipedestación con deambulación restringida, bipedestación con portación de cargas y bipedestación con exposición a carga térmica. O sea, son 4 variables que existen y que nosotros las vamos a tener que considerar a la hora de realizar la primera evaluación inicial para este tipo de agente. Luego, seguimos, y acá está el agente del aumento de la presión intraabdominal, y las actividades vinculadas a este agente son tareas en cuyo desarrollo habitual se requiere de carga física, dinámica o estática, con aumento de la presión intraabdominal al levantar, trasladar, mover o empujar objetos pesados. Entonces, aquí también hay actividades que lógicamente pueden estar presentes en una misma tarea, y los objetos pesados también vamos a considerar todos aquellos objetos que pesen más de 2 kilogramos. Para cada agente hay una actividad y cada agente también va a tener bien definida la enfermedad profesional listada y reconocida. Esto es lo que hace al 49, y justamente al decreto 49, y justamente la resolución 886, de alguna manera, al reconocerse estas enfermedades profesionales, son una herramienta no solamente para la gestión
de los factores de riesgo ergonómicos, sino que también son una herramienta que nos van a ayudar a tratar de la mejor manera y objetivamente la prevención de riesgos laborales derivados de estos agentes y de estas actividades, justamente para evitar estas enfermedades profesionales ya reconocidas. En el decreto 658, ustedes también van a tener de la misma manera agentes, actividades y enfermedades, pero para lo que son los movimientos repetitivos de las extremidades superiores y los movimientos repetitivos para las extremidades inferiores. Y también aquellos que tienen que ver con vibraciones de mano, brazo y de vibraciones de cuerpo entero. Por eso es que a la hora de empezar a trabajar estas cuestiones, que yo les quería escucharlos a ustedes, qué es lo que estaban empezando a describir, identificar, desarrollar y demás, porque después van a tener que empezar a ver cuál es el segmento y cuál es la posible enfermedad, en este caso trabajando hipotéticamente, que puede llegar a generarse en el tiempo. Hay un agente, una actividad y una enfermedad reconocida. Por otro lado, vamos a empezar a ver, y yo también les quería presentar esto, que yo les pido, déjenme que los busque. Acá hay un punto que dice, teniendo en cuenta los factores de riesgo identificados en las tareas, mencionar cuál es el segmento corporal afectado por cada uno de ellos, qué trastornos musculoesqueléticos podrían generarse en situaciones de alto nivel de riesgo en el tiempo, y cuál es su agente de riesgo y código de identificación según ART para la realización de los exámenes médicos periódicos. ¿Bien? Esto tiene que ver con, primero, identificar el agente, que es el ejemplo que yo le estuve dando, para cada lista de actividad y cada enfermedad profesional, y que de alguna manera cuando las aseguradoras de riesgo en el trabajo deben realizar los exámenes periódicos al personal expuesto, tienen en cuenta una codificación para la declaración de esas personas a la ART justamente para realizar estos exámenes. Yo voy a presentar un ejemplo de formulario de planilla de la ART Galeno, pero en sí la codificación es universal para todas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede cambiar el formato, pero de alguna manera los códigos van a ser para todas iguales. ¿Bien? Los divide en contaminantes químicos, en contaminantes físicos, en biológicos y tergohidrométricos. Entonces, yo estoy buscando... Denme un segundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a la hora que ustedes tengan que identificar el código correspondiente para la agente que están identificando, tengan en cuenta, yo esto también lo voy a cargar a materiales de Evelia, y acá está, el agente que ustedes han identificado. Por ejemplo, en el caso de Sergio, si Sergio consideró que existe o puede llegar a existir exposición por las características del trabajo y el factor de riesgo identificado a cargas, posiciones forzadas y gestos repetitivos con carga de la columna vertebral al hombro sacro, el código que le correspondería para declarar a esa persona en la nómina de trabajadores expuestos sería el 80.011. Bien, acá yo estoy hablando sobre el código y el agente que se debería declarar. Lógicamente que para poder declarar un agente de riesgo vamos a tener que tener en consideración los niveles de riesgo el cual se encuentra ese agente. Si nosotros tenemos este agente pero tenemos la situación controlada, donde el riesgo es aceptable, tolerable, no sería necesario en este caso declarar este agente de riesgo. ¿Bien? Ahora si tenemos niveles de riesgo desfavorables, moderados o no tolerables, para que justamente se le realice un control periódico de la salud de la persona, a través de los exámenes se declararía este agente de riesgo. En el caso de bipedestación, en el caso de... ¿quién me había dicho que tenía bipedestación? El trabajo
Bueno, ahí me había dado el ejemplo, pero en el caso de que exista bipedestación. ¿Cómo? Pablo. Pablo. Bueno, Pablo, en el caso de que él determine y determine que hay bipedestación y que esa bipedestación puede generar varices primitivas bilaterales, bueno, el agente será aumento de la presión venosa de miembros inferiores y el código para ese agente sería el 80.010, ¿bien? Y así para todos aquellos agentes que tengan que ver con los factores de riesgo ergonómicos que hasta el momento venimos viendo. O sea que cada factor de riesgo que ustedes evalúen, lógicamente, por las características de la actividad, va a estar relacionada con un factor o con un agente de riesgo en realidad que luego puede ser declarado o no al asegurador de riesgo en el trabajo. La nómina de personal de trabajadores expuesto a los agentes de riesgo, no sé si ustedes lo han venido viendo ya con otros profes. Lizzy mandó un trabajo con usted, profe. A la nómina. ¿En qué trabajo le hicieron? En el... creo que era un plan... no me acuerdo cuál era el trabajo, pero creo que fue el cuarto trabajo.
Bueno, vamos a seguir así a las 8. Ya cortamos porque tengo reunión con los chicos de primero. Me había quedado en esto. Ya si habían podido en algún momento explicarlo, lo habían visto con otros profes. Fernando me dice que lo habían visto conmigo, yo la verdad que no me acordaba. Ojo Fernando, de no confundirlo con el RGRL. A lo mejor yo se los había dado como ejemplo, pero bueno, ya voy a repasar el contenido del primer módulo 1, que me parece que habíamos abordado el RGRL. No, fue un trabajo que dentro del trabajo había un punto que decía nómina del personal afectado. Ajá, bueno. Y habíamos hecho un cuadrito con los datos que iba de cada persona y todo eso. Bueno, lo voy a revisar entonces. Entonces, ¿saben de qué estamos hablando? Y este sería el formato de la planilla. En realidad, que esto yo no se los voy a hacer completar, ni nada por el estilo, pero es simplemente para que ustedes la tengan en consideración, que no solamente van todos los datos de la empresa, en este caso, también van datos de la gestión de la higiene y seguridad, donde se marca y se completa el campo sí o no aplica, y luego sí ya viene todo el listado del personal que se encuentra afiliado a esa aseguradora de riesgo en el trabajo, y lo que correspondería sería completar los campos, en este caso apellido, nombre del trabajador, número de quit, fecha de ingreso, el puesto de trabajo declarado en la empresa, y en estos casos ustedes van a ver que acá dice en una solapita agente de riesgo, código, riesgo 1, 2 y 3, para cada riesgo en este caso y cada campo correspondiente, pues se completaría con el riesgo el cual se ha sido detectado para la realización correspondiente del examen médico, en este caso periódico. ¿Bien? Y luego lo firma el responsable de higiene y seguridad, el responsable de la empresa, y el lugar y fecha también es un dato a considerar. ¿Bien? ¿Es obligatorio para todas las actividades, ¿o profe? Es obligatorio, sí, para todas las actividades, y es obligatorio una vez al año completarlo, y en el caso de que no existiese personal expuesto a un agente, no se completa el campo de riesgo, simplemente se le hace, o no se pone nada, o se le hace una cruz, o se puede completar, o no, o se le hace una cruz acá para no, identificando que no corresponde a agente de riesgo. En el caso, suponte de que en este caso que ustedes están trabajando los factores de riesgo ergonómicos, en el caso de que no exista o no se identifique un factor de riesgo ergonómico y que al mismo tiempo los valores sean tolerables, no sería necesario completar este campo de riesgo, porque no se consideraría como exposición a un agente de riesgo que en condiciones y características sea perjudicial para la salud de la persona. Hay algunos criterios también que se tienen en cuenta para saber si corresponde o no corresponde declarar a un agente de riesgo como expuesto en esa persona. Lógicamente que esto también lo podemos trabajar y podemos consultar a los asesores de cada aseguradora de riesgo en el trabajo para tener en cuenta los criterios para la exposición y la declaración. Bueno, ¿alguna duda al respecto? No, profe. Acá, Fernando, me pones, cuando hicimos el legajo técnico, uno de los puntos era considerar la nómina del personal afectado. Está bien.
pero no sé, Fernando, si era el personal afectado o por exposición a un contaminante, a un agente de riesgo. Me parece que no. Me parece No que... trabajamos en la parte de agente de riesgos. ¿Cómo? No, era solo el personal afectado. Sí, a la obra. Sí, era afectado a la obra, no tenía que ver con los agentes de riesgo, a lo que estaba después. Exactamente, exactamente. Ahora que me llevas al tema, me estoy dando cuenta de que no eran agentes de riesgo, sino que eran personal afectado a obra. Bueno, ¿qué les voy a cargar? Yo ahora, después de la reunión, les voy a cargar los criterios estos que están faltando para cada factor de riesgo ergonómico. Y les voy a estar cargando el decreto 658 y les voy a estar cargando el decreto 49 del año 2014. Eso va a ser para fuente de consulta con respecto a los agentes, actividades y enfermedades o trastornos musculoesqueléticos. También le voy a estar cargando la planilla esta RAR de declaración de agente de riesgo para que ustedes puedan consultar el código de agente al que le corresponde. Y si tienen alguna duda, me consultan, así la evacúan y pueden continuar con el desarrollo del trabajo. ¿Cuándo deberíamos presentar este trabajo? La semana que viene, en lo posible. Si ustedes me dicen que están con tiempo y no están sobrecargados de actividades, podríamos determinar el viernes que viene, el viernes de la semana que viene. Y si no, lo podríamos ir evaluando, pero también saber cómo están ustedes con esto, de actividades. Yo creo que para el viernes llegamos bien. O sea, yo estoy medio complicado con las actividades, pero me parece que para el viernes que viene llego bien. El resto, vamos a tener una clase al medio para sacar dudas por las dudas. también, sí, sí. El resto, ¿cómo están con los trabajos? Yo estoy un medio poco atrasado complicada, con- porque no mucho. Bueno, veo que por ahí están algunos que están un poco más holgados con el tiempo y otros que por ahí pueden estar un poco más comprimidos. ¿Qué podemos hacer? La semana que viene vamos a tener el lunes, si les parece, o martes mejor, una clase de consulta para que ustedes puedan evacuar dudas y ver el avance. En función de eso, definimos si es la entrega final el viernes de esa semana o la postergamos para la otra semana. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que me gustaría? Que ustedes, toda la información que vayan teniendo, en el caso de que sea necesario, no esperen a que llegue el martes, sino que automáticamente por WhatsApp, como lo hacen, me consulten y podamos evacuar la duda en tiempo y forma. Si yo tal vez no le pueda responder al momento, pero sí lo podemos hacer de forma organizada y pactada en qué horario nos podríamos reunir por Zoom o por WhatsApp para evacuar esas dudas. Profe, consulta. Yo había elegido la tarea de soldador, pero nosotros en la fábrica no podemos firmar, no lo dejan tener el celular. Sí. ¿Puedo elegir alguna otra que yo conozca bien, a profundidad y no tener que firmarla? Sí, yo di la opción de usar esas herramientas para que después ustedes lo puedan trabajar digitalmente y más tranquilos y poder observar. Pero bajo esa condición, Fernando, si a vos se te dificulta, sí, elegí una actividad donde sea representativa y tal vez buscar una imagen que sea representativa de lo que vos quieras plantear para poder desarrollar el trabajo. Una imagen no necesariamente del trabajo real, sino que puede ser algo ejemplificativo. Genial, gracias. De nada.
Bueno, entonces podemos hacer así. El martes, ¿ustedes con quién tienen? Tenemos con Ángel Barrino a las 7. A las 7. Bueno, a las 6... No suelen durar mucho las clases igual. Ajá. Porque Bueno. para resolver dudas de los documentos. Ajá. Si quieren, o podemos hacerla a las 6, previo a lo de Ángel, o a las 8, después de lo de Ángel, como a ustedes les quede cómodo. Previo yo no llego. Bueno, a las 8. Sí, sí. Sí, a las 8 está bien. Sí, por mí está bien. O incluso las clases saben terminar antes de las 8. Bueno, como quieran. 7:30, 8, esos son los horarios que podríamos manejar sin dificultad. Así que bueno, hacemos una cosa. Establecemos el horario a las 7:30 y aquellos que se vayan desocupando van ingresando también justamente para esto, para ir viendo el seguimiento y evacuar alguna duda puntual sobre lo que vienen haciendo. Genial, genial. Bueno, perfecto, entonces. Yo les voy a estar cargando el material después y a las 7:30 el martes nos estaríamos viendo entonces. Buenísimo. Bueno, perfecto, entonces. Dale, profe. Quedamos en contacto y cualquier duda que vayan teniendo nos vamos comunicando.